Disculpen que llegué tarde, pero vengo en auto desde Canadá prácticamente. Pero les cuento un poco, porque salí de Canadá, llegué a Buenos Aires, tenía un vuelo, primero a la mañana se suspendió el vuelo. Conseguí otro vuelo con otra aerolínea que iba hasta Bariloche, o sea, viajar de Bariloche hasta acá, me lo suspendieron de vuelta, cuando me iba a subir hoy a la mañana. Entonces casi que se suspendió todo, me fui directamente a aerolínea y me dijeron no, hasta las 4 de la tarde no tenemos vuelo hacia Bariloche nomás. Me fui a LAN Chile y me dijeron tenemos un vuelo pero va a llegar después de las 3, así que no sé si llega a Esquel. Así que gracias a Dios me fueron a buscar y aquí estoy con ustedes, un poco tarde, así que disculpen por eso, pero al menos intenté llegar. Bueno, una de las razones principales por las cuales me encuentro, yo soy de Argentina originalmente, yo vengo de un pueblo enclavado en medio de la cordillera de los Andes en la provincia de San Juan, en el límite con Mendoza y con Chile. ¿Sí? Desde mi casa uno abre la ventana y ve el Aconcagua. ¿Sí? Tenemos muy parecido acá porque tenemos la montaña muy cerca, yo iba siempre caminando al pie de la montaña, subir y demás. Sí. No, pero ahí tenemos glaciares y todo, sí. Mucho hielo, nieve, no sé, en el verano la montaña a veces, como a veces les debe pasar acá, que se levanta un día de verano y está cubierto de nieve, ¿no? Eso nos pasaba mucho a nosotros. Y a los 12 años en mi pueblo no había escuela más que la escuela rural de campo. Sí, yo estoy muy agradecido a esa escuela, porque esa escuela y esas maestras y el esfuerzo que hicieron y demás, después fueron las que me dieron ese amor por aprender, por la sabiduría, por crecer. Y un día yo me fui de mi pueblo a los 12 años porque no había escuela secundaria. Todas mis maestras me decían, tenés que estudiar, tenés que seguir. Una maestra un día me dijo, algún día vas a llegar a una universidad en Estados Unidos, me decía. Y yo decía, ¿dónde queda eso, no? ¿Y por qué allá? Yo le pregunté, ¿y por qué ese lugar? Después fui a mi casa, me fijé en un mapa. Y yo le dije, ¿por qué en Estados Unidos? Y ella me dijo, porque ahí están las mejores universidades. Y si vos algún día querés triunfar, tenés que estudiar ahí porque te va a abrir muchas puertas. Y yo eso, bueno, lo dejé nomás guardado en mi memoria sin prestarle mucha atención. Y resulta que muchos años después, ¿dónde terminé? En Estados Unidos, en una universidad. Y lo primero que hice, me acordé de mi maestra. Sí. Y fruto de muchos años de estudio, yo me fui de mi pueblo a los 12 años, les decía, terminé la secundaria, después tuve la oportunidad, la dicha de poder ir a Estados Unidos a estudiar, después de ahí estudié en Alemania también, estudié en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, después de ahí estuve en Canadá, estudié en la Universidad de Ottawa, que es una universidad bilingüe, porque en Canadá es un país bilingüe, se encuentra la ciudad de Ottawa entre dos provincias, una francesa y una inglesa, entonces en la universidad tenemos clases en francés, en inglés, y fue una oportunidad enorme para mí de aprender muchas cosas, de contactarme con gente muy sabia en muchos campos. Y yo cuando era niño me gustaban todas las materias, quería estudiar todo. Y la maestra me decía, no podés estudiar todo, tenés que elegir una cosa u otra. Y yo decía, no, pero yo me gusta aprender mucho, entonces me ponía a estudiar, tenía libros de geología, libros de biología, me gustaban mucho las plantas, los animales, tenía colecciones de todos los insectos que se pueden imaginar de la cordillera de los Andes. Sabía dónde encontrar los mejores petroglifos indígenas y los erizos prehistóricos. Había geólogos que venían a mi casa, yo tenía 11 años, y me venían a preguntar a mí dónde encontraban erizos petrificados. Porque me gustaba la ciencia, el conocer, el entender el universo. Y es algo que yo explico al comienzo de este libro. Y eso después me llevó a muchas universidades a estudiar y demás, como les conté. Llegué a hacer el máster en psicología en Estados Unidos, después hice un doctorado en filosofía política y un doctorado en filosofía legal en Canadá, y parte de esos cursos los hice en Alemania también. Y una vez que terminé el doctorado, la Universidad de Cambridge en Inglaterra me invitó para hacer curso de postdoctorado, que se llama, y después en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, que son dos universidades bastante renombradas y demás. Así que fue una oportunidad muy importante, y yo siempre he tenido ese deseo de volver a mi país y devolver también conocimiento, ¿no? Uno tiene que ser agradecido y compartir con los demás, y es por eso que fruto de 16 años de estudio escribí este libro.
he estado trabajando en este tema por muchos años en todos los campos científicos que tienen relación con el ser humano. ¿Sí? Aquí se habla en la contratapa, se habla de los campos de la genética, clásica y molecular, embriología, psiquiatría, endocrinología, y bueno, sigue la lista. Pero eso no los tiene que asustar, porque es un libro que está escrito para todo público. No hace falta ser un gran científico ni nada, sino que es algo para que todo padre, madre, maestro, maestra, profesional pueda leer y informarse acerca de la persona humana, especialmente de ataques contemporáneos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Aquí tienen la tapa del libro más grande, así que este libro lo pueden adquirir aquí mismo, si quieren, si yo se los puedo dedicar y demás. Les voy a dar una charla sobre el tema, está muy relacionado al libro, pero en el libro hay muchísimas cosas más que no vamos a poder mencionar ni nada. Pero a mí me parece que es importante que se formen, que todos nos formemos y leamos y aprendamos, porque debemos estar dispuestos a conocer la verdad y a formarnos, especialmente en relación también a la educación de nuestros hijos y nuestra sociedad. ¿Por qué decimos que la ideología de género es ideología? Hay un debate, una discusión muy grande, no solamente aquí en Argentina, en todo el mundo, en Canadá también, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina, sobre la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Para poder explicar la ideología de género tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿qué es la ideología? El concepto de ideología y por qué decimos que algo es una ideología, y el concepto de género. Y después vamos a ver si eso realmente tiene un fundamento en la ciencia, si tiene un fundamento por el cual podemos decir debemos enseñar esto o no debemos enseñar esto, ¿sí? Entonces lo primero y más importante aquí es tener una mente abierta para ver qué es realmente lo que nos enseñan las ciencias al respecto. ¿Qué es una ideología? Una ideología es una idea, una creación mental, pero tiene una característica particular. Se disfraza de ciencia, se disfraza de filosofía, se presenta como si fuera realmente un conocimiento basado en la ciencia, pero no lo es. Por eso se la llama ideología y explica, este es el otro aspecto, de un modo simplista, una realidad que es muy compleja. Por ejemplo, el ser humano es un ser muy complejo. Cada uno de ustedes tiene una historia particular, una historia muy personal. Y uno cuando va creciendo, uno cuando ya tiene alrededor de 2 años, que empieza a entender más la realidad, lo que lo rodea, va formando conceptos en su cabeza. Y es lo que podemos decir como un rompecabezas. Nosotros tenemos un rompecabezas y vamos poniendo las piezas que van encajando una con la otra. Hay piezas en el rompecabezas, uno dice todas las piezas tienen la misma importancia, pero hay piezas que son más importantes. ¿Por qué es eso? Porque hay piezas que si uno tiene ya, si por ejemplo estuviésemos haciendo un rompecabezas de la tapa de este libro, hay piezas que si son blancas no me van a servir mucho, porque puede ser en cualquier lugar. Pero si hay una pieza que justo tiene un dedo, va a ser una pieza central. ¿Por qué? Porque me está dando una guía de dónde va. Y en la construcción de la propia realidad que nosotros vamos percibiendo a lo largo de la vida, vamos haciendo lo mismo. Las nociones de quién es mi papá, quién es mi mamá, mis hermanos, mi entorno, mi realidad, los objetos que me rodean, mi casa. Todo eso al niño, el niño lo va percibiendo y va construyendo internamente toda una realidad muy compleja. Pero muchas veces pasa que una de esas piezas se cae. Y cuando una de esas piezas se cae y es una pieza esencial, se deforma todo el rompecabezas. Y eso le crea un impacto muy fuerte en la psicología del niño. Pongamos otro ejemplo. Muchos se acordarán, yo cuando era muy niño, muy chico, tenía 8 o 9 años, me acuerdo que los domingos de la noche no teníamos televisión, vivíamos en el campo, pero íbamos a un vecino, siempre una familia amiga conocida, y esa noche había un programa de televisión que lo dirigía Sofovich, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero había que cortar la manzana por la mitad, si empezaban igual se ganaba un auto, ¿se acuerdan? Sí. Los que son más grandes. Y había otro juego que se popularizó después, que era el juego del Jenga, que tenían
la montaña con todas las partes, y el que llegaba hasta arriba se ganaba otro auto, un viaje o lo que sea, ¿sí? Lo mismo pasa en la construcción de la realidad en un niño. El niño es como que tiene todas las piezas perfectas, pero si sacan una pieza esencial, ¿qué pasa? Se cae el edificio. Y eso en el niño le puede causar traumas psicológicos que van a durar toda la vida y que muchas veces no van a saltar hasta mucho después. Hasta que la persona se case, hasta que la persona cumpla 18 años, hasta que la persona sea anciana, pasa muchas veces, si no se han resuelto esas piezas que se salieron. Por ejemplo, un niño tiene en su concepción de su familia y de su realidad, supongamos que ese niño tenga un padre y una madre, ¿sí? O supongamos que por alguna razón de la vida solamente está la mamá con ese niño, o solamente está el papá, o están los abuelos, como sea la constitución familiar de esa persona. A ese niño, si por alguna razón alguno de sus padres, de su madre, de su abuelo, de aquella persona que sea parte esencial de su comprensión de la realidad, se muere, fallece, sus padres se divorcian, se separan y demás, eso va a hacer que ese castillo o ese edificio caiga. Salvo que haya un modo de contención, haya gente que contenga y, por así decirlo, que sostenga ese edificio de tal manera que si esa pieza se sale, uno lo cubre, haciendo como trampa, por así decirlo. Muchas veces hay muchos niños y jóvenes que no tienen eso. Y ese castillo o esa construcción que se hicieron en su mente para comprender la realidad se desploma y va a tener consecuencias a lo largo de la vida. Ahora, cuando hablamos de esos dolores que uno puede pasar, yo estoy haciendo referencia a la pérdida de un padre, de la madre, el divorcio, la separación, pero puede ser un abuso, puede ser un acto de violencia, puede ser una catástrofe, ¿sí? Muchas personas que han vivido en la guerra, a mí me ha tocado tratar con muchas personas que han estado en guerras de verdad, niños que han crecido en el subterráneo porque caían bombas, ¿sí? Niños de Irak, niños de Siria, que yo he conocido en Canadá, que se despiertan aterrados todas las noches y se despiertan y están debajo de la cama inconscientemente, por ejemplo. Porque han pasado sucesos que son muy difíciles de digerir para su propia vida. Y como no lo pueden digerir, eso va a conllevar ciertos traumas o problemas que después pueden derivar en cosas más graves, o tal vez no necesariamente. Entonces, la ideología, y se va a entender después a lo largo de la charla, quiero que recuerden esto, la ideología lo que trata es explicar de un modo simplista una realidad que es muy compleja. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con un hombre en la calle que es alcohólico, ¿sí? La explicación simplista es, no, es un borracho, ya está. ¿Sí? En todos los pueblos siempre hay un borracho, por así decirlo. En mi pueblo había, en todos los lugares hay. El borracho del pueblo, como se dice, ¿no? Capaz que aquí no existe, pero en San Juan hay mucho vino. Y sí había más de uno, ¿no? Y la explicación simplista es decir, no, es un pobre borracho, pero en realidad hay una realidad muy compleja detrás de esa persona. Yo conocí un hombre que vivía en la calle, y un día se me ocurrió preguntarle si qué era lo que lo había llevado a la calle. Y me empezó a contar su vida de a poco. Todos los dolores, los sufrimientos que había sufrido. Él había sido un ingeniero, había trabajado en el sur, ¿sí? En la provincia de Chubut, en la provincia de Santa Cruz, en las petroleras, pero pasó una catástrofe muy grande cuando era niño. ¿Sí? Él había perdido su madre cuando era muy pequeño, pero logró sostenerse, seguir adelante, se casó y un día la esposa lo abandonó con otro hombre. Y todos los dolores que él no había podido superar o que de alguna manera trataba de sostenerlo desde niño, se le derrumbó. Y comenzó a tomar, simplemente para tratar de tapar con un mecanismo ese dolor, ese rechazo. Y bueno, él sin querer cayó en el alcoholismo, porque después eso se le volvió una adicción. Y después el alcoholismo le empezó a afectar el trabajo, entonces de la compañía lo tuvieron que echar porque el pobre hombre venía borracho y no pueden tener en un pozo petrolero un hombre borracho, ¿sí? Y así fue, él me dijo, perdí todo, quedé en la calle
y ahora soy alcohólico y no puedo salir, ¿sí? No puedo salir. Entonces hay una historia muy compleja detrás de la historia de las personas, de cualquier persona, de cualquier condición que se puedan imaginar. Y todos nosotros, la realidad humana, el ser humano, tiene que enfrentarse con la realidad del sufrimiento. Es algo inevitable, tarde o temprano. Y todos nosotros, cada uno de nosotros puede pensar en algún momento doloroso de la vida, en algo que hemos sufrido. Pero ante ese dolor hemos tenido la opción de decir, bueno, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a seguir a pesar de esto? O uno tiene la tentación también de victimizarse. Uno se puede volver víctima y empezar a echar la culpa a todos sus males porque a mí me pasó tal cosa, me pasó tal otra, y en cierta manera dejar la responsabilidad de lado y abandonarse a sí mismo. Muchas veces este hombre me decía el mismo, yo me empecé a victimizar, que me abandonó mi mujer, que mi mamá se murió, y eso era como una excusa para él, para tomar, para llevar la vida, y lo terminó destruyendo. Es un caso extremo de destrucción, por así decirlo. Bueno, gracias a Dios ese hombre lo pudimos poner en un hogar, que lo cuidaron y demás, y después, a los muchos años, me avisaron de ese hogar, me contactaron de Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos, me dijeron, falleció. Pero falleció bien, al menos falleció con dignidad y demás, ¿no? Porque había un historial muy profundo de algo que no supo superar. Y por eso es muy importante que todos nosotros entendamos esto, que hay una realidad muy compleja que nosotros desde niños hemos estado tratando de formar, e incluso hasta el día de hoy. No importa la edad que uno tenga, siempre hay algo nuevo que trata de entender. Y es como un rompecabezas, a ver esto, ¿dónde lo metemos? Y hay cosas que no encajan. Hay cosas que no encajan. Una vuelta un hombre me contó que él volvía del trabajo, llegó a la casa y él volvía contento de la casa, a la casa porque su esposa era una buena mujer. Él llegaba y siempre le tenía una cena espléndida, preparada, y él estaba muy agradecido, me decía Dios y de todo por esto, no se lo merecía. Y él llega a la casa y la mujer le dijo, me voy con otro hombre. Y él me dijo, se me desplomó la vida, totalmente. Y yo comencé a experimentar lo que es el infierno en esta vida. Y él me decía, el infierno sí existe, yo lo he vivido y lo vivo. Cuando se te desploma todo, cuando ya no entendés nada, cuando no le encontrás sentido a una situación. Y ahí es cuando uno tiene el peligro de caer en la desesperación. Y el caer en la desesperación es muy peligroso porque eso es lo que conlleva después muchos problemas, también problemas a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico y demás. Entonces, la ideología lo que trata de hacer es explicar todos estos problemas de un modo simplista, siendo que hay causas para ciertas conductas que tienen una explicación muy profunda, que solamente la persona va a saber en su conciencia. Y la otra característica de una ideología es que pretende perfeccionar la realidad con esa solución simplista, como diciendo, con darte este remedio ya se te acabó tu problema. Y no, es difícil a veces salir de situaciones o de dramas, de cosas que uno haya vivido en la vida. Era para el otro lado. ¿Quién es un ideólogo? Porque hablamos de ideología. Un ideólogo es aquel que pretende saber cómo mejorar el mundo, muchas veces sin mejorar la propia vida, y hablamos de la condición de víctima. Eso ya lo expliqué bien. Se hace el víctima ante la realidad. Vamos a pasar esto y vamos a ver algo más importante. Ahora, decimos que la ideología de género es una ideología. ¿Por qué decimos que es una ideología? Muchas veces se le llama perspectiva de género. Los documentos oficiales del gobierno, del Ministerio de Educación, dicen no, se le debe llamar perspectiva. Ahora, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico y científico, decimos que no es una perspectiva. Y voy a contar muchas historias y van a entender mejor por qué en realidad es algo ideológico. Se pretende simplificar una realidad de la conducta humana, elevando una conducta como si fuera una identidad, y aquí voy a explicar un poquito más, tratando de solucionar todo. La ideología de género se ha presentado de distintas maneras y es una ideología que va cambiando constantemente en su presentación. Uno de los problemas con la ideología de género es que divide al ser humano en 4 categorías.
4 aspectos. Por un lado tenemos la identidad de género que está en el cerebro, entonces si yo me identifico